Para determinar la longitud de un arco de una curva plana, primero debemos determinar la longitud de una línea poligonal de A a B y simplemente sumando las longitudes de todos los segmentos de esta recta que forma el polígono. Por ejemplo, la longitud igual de A a P más de P a Q más de Q a R y de R a B. Para poder determinar la longitud de un arco de una curva plana, se comienza haciendo una aproximación del arco a una línea poligonal. De la siguiente forma, sea f una función continua y diferenciable en el intervalo de a b. Para poder determinar la longitud del arco de la curva plana, definidos los puntos a, fa y b, fb, se divide el intervalo a y b en subintervalos. Y de esta forma, por medio de los segmentos, podemos ir construyendo lo que es la línea poligonal. En la imagen podemos ver más de cerca lo que es una de las aproximaciones que acabamos de realizar. La longitud de cada segmento de recta que define el polígono de aproximación se puede definir de la siguiente fórmula. Entonces lo que observamos en la imagen es de cerca la aproximación que acabamos de realizar del segmento que va a ir creando nuestra recta poligonal. Y abajo se puede observar lo que es el arco. Mientras mayor sea el número de subintervalos en lo que se divide A y B, más se va a aproximar el polígono al arco AB. Entonces la longitud del arco se puede definir de la siguiente fórmula. Si F y G son continuas en el intervalo cerrado de A y B, si L unidades es la longitud del arco de la curva, desde el punto FA, GA hasta FB, GB, entonces usaremos lo que es esta fórmula de integración. Bien, respecto al funcionamiento del método para poder calcular la longitud de arco expresada en la guía, en este ejercicio en concreto se tiene que calcular la longitud de arco usando el programa para la función x de la función exponencial a la menos t por el coseno de t y en y la función exponencial a la menos t por el seno de t y con los límites de 0 hasta pi. Entonces, en nuestro código tenemos la función de clear, que es una función que manda a borrar toda la memoria o todos los métodos hechos antes para que la memoria no se sature y no afecte con el funcionamiento de este método. El método de display es el que imprime en pantalla cadenas de texto, que son estos mensajes donde nosotros le decimos al usuario qué es lo que se va a hacer y le pedimos los límites del gráfico que quiere utilizar. El método input, aquí donde se declara la variable ti y tf, son el método input es lo mismo que la impresión de display. Se imprime en pantalla una cadena de texto, pero esta impresión le pide al usuario un mensaje. El usuario tiene que escribir el límite que quiere para el eje X y el eje Y para que el gráfico se dibuje. Luego, en F y G, estas son las líneas más principales del método porque es donde se van a ir modificando las funciones. Uno ingresa las funciones que uno quiere utilizar y luego la línea N, H y DT, que son la línea 11, 12 y 13, es para establecer parámetros del gráfico, como su tamaño. Y la variable de f, de g, son las que van a hacer uso de la fórmula ya vista en la guía. Mi compañero les explicará la siguiente parte del método brevemente. Bueno, previamente en la parte número 16 se puede ver for, y for es el bucle que sirve para ejecutar comandos muchas veces, cambiando valores de un índice. En este caso estamos trabajando con el índice i y se pueden ver los procesos aritméticos que en la línea 18 y 19 trabaja con la primera derivada en f evaluada en t y la primera derivada de g evaluada en t también. Y en la línea número 20 trabaja en el integrado y en la 21 ya se finaliza el proceso por las letras N. Y ahí vuelve a empezar el proceso para reasignar el valor ahí
aplicando los valores aritméticos de las sumas de las variables que aparecen en la línea 24. Se vuelve a terminar el proceso y en fprint se utiliza para visualizar los sólidos de texto en el programa y se siguen aplicando otros procesos en bucle hasta llegar a la línea número 33. En la línea número 33 del plot, este método es utilizado para crear los gráficos y en el glabel le da el valor a los ejes de la gráfica y por último, en el title le da el título al gráfico. Ok, podemos hacer una prueba de esto con las funciones establecidas en el ejercicio 4 que ya están puestas en el método. Entonces le damos guardar fichero y ejecutar. Una vez que hace esto, el método ya se ejecutó, entonces hay que mostrar la ventana de comandos. Hacemos grande la ventana de comandos y nos pide los límites, en este caso como es el ejercicio de 0 hasta pi. Y aquí tenemos la gráfica. ¿Cómo podemos comprobar que la gráfica está correcta? Bueno, minimizamos la ventana de comandos y la hacemos un poco más grande en formato de ventana y el programa sigue calculando todas las demás dibujado para ver que sean las correctas hasta que finalmente finaliza y cuando el programa finaliza quiere decir que el método ya terminó y aquí está la gráfica correspondiente y la longitud de arco que se puede comprobar por medio de cálculo es de 1.353. Como pueden ver, eh, se establecieron las coordenadas de coordenada X y coordenada Y en los ejes y a esta curva se le calcula la longitud de arco como título del gráfico.